Lozano, hace unas semanas tuvimos la presentación con él. Ellos dos se acaban de incorporar al centro de investigación. O sea, perfiles que se integran con líneas de trabajo que se complementan con ellos, que enriquecen muchísimo el centro de investigaciones tropicales. Entonces, nos da mucho gusto que nos pueda, para que también lo conociéramos como comunidad, Citro, y está así con un pie hacia la parte social comunitaria, como a muchos nos llama la atención también, y hizo la licenciatura aquí en la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana y la maestría en Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM, que tiene una interdisciplinario y transdisciplinario, y su área de trabajo se inclina mucho, hay donde la gente identifique, bueno, obviamente hay tensiones, hay conflictos, pero se vincule hacia abajo. Y esto desde una parte ética, lo cual es bien interesante porque usamos la pregunta y luego cómo, ¿no? Todo esto, cómo estamos integrados en diferentes niveles que tienen que ver con decisiones, pues dimensiones del trabajo, de la vida, de los proyectos y además desde el local hasta lo internacional. Entonces, bueno, le damos la bienvenida. Muchas gracias, Antonio. ¿Qué tal? Buen día. Pues muchas gracias por esta introducción. Justo lo que hoy quiero platicar un poco con ustedes, pues es esta parte que me ha interesado a mí ya desde hace tiempo. Me ha interesado desde este tiempo. Al igual como ya decía la doctora Stoli, pues yo soy biólogo de formación. Muchas veces cuando como biólogo entras a tu tema, o al menos invitado, pues es con un interés muy particular pues en la vida, conocer la vida, observar la vida, ver la vida, eh, lo que está detrás de esos intereses. Y una de esas cosas, pues, es la investigación como tal, pero desde algunos aspectos también vistos a lo largo de mi historia académica, la Coordinación de Investigaciones Tropicales, pues es desde una investigación desde donde de aspectos iniciales. Voy a plantear y unas advertencias también como parte de esta pequeña charla. Las tres preguntas que planteo en un inicio para interactivo por momentos, y eso es algo a lo que los invitaría, pues es preguntarnos qué investigar, para qué investigar y con quién investigar. Y bueno, de estas tres preguntas pueden derivar muchas otras preguntas que espero que a lo largo de la sesión podamos ir abordando. Y también tres premisas que no sé si sean provocadoras o no. Yo espero no sé si espero que no sea, no lo sé, porque es del ciclo, que probablemente ya es algo que conozcamos y que hemos trabajado, pero puede servir de cualquier modo como recordatorio. Y pues, la primera de ellas es que los grandes retos pensamos en cualquier escala, y aquí la invitación a que cuando vayamos viendo esta sesión, esta diapositiva, pues intentemos conectarlo un poco con los socioecológicos, pues nos obliguen a repensar nuestra propia práctica académica. La segunda es que la práctica y que la ciencia debe ser un bien común, no
un bien de club en esta de pagar. Las advertencias. Una, me gusta mucho garabatear, entonces muchas de lo que verán aquí en la presentación no son, entonces también esa es la segunda advertencia. Y bueno, a partir de esto, pues entonces todos salimos de la carrera o entramos en la carrera desde el inicio o desde incluso antes, desde la preparatoria, y nos comienzan a surgir. Entonces, pues de todas estas preguntas tenemos que decir algo sobre lo cual enfocarnos. Y probablemente al inicio de los proyectos o en la etapa en la que estemos, podemos siempre estar preguntando qué es lo que está investigando. Y entonces podemos investigar, un dicho muy común, puedo investigar la uña de la pata de la mosca. Bueno, las moscas no tienen uñas, pero puedo investigar algo válido que podamos hacer. Podemos investigar la especie como tal, pero pues, al final, esta especie involucrada, podemos investigar el contexto, al final, todas las interacciones, y quise aquí poner esta foto que tiene que ver con por qué no podría pensar. Son casos totalmente explicados, preguntarnos, ok, ¿por qué es que en alguna parte del mundo el estado de conservación de una rana es tal? O sea, entonces, con este ejemplo muy sencillo, lo que yo quiero ejemplificar es uno de nosotros, por supuesto, tenemos un proyecto de investigación, entonces, pues tenemos que centrarnos en algo, no podemos abordar el mundo completo, investigar el mundo completo, al final tenemos, y eso es importante, pero también lo que es importante es no perder de vista que eso que nosotros queremos investigar está conectado. Si nos cuenta, es posible que nos estemos centrando de nuevo en el ojo de la rana y no en las interacciones de ese ojo de la rana con aspectos económicos, políticos, sociales, entre otras cosas. Y al final de eso, está inmerso en un conjunto de sistemas complejos que al final pueden ser difusos, pueden estar integrados por un montón de elementos distintos, porque de nosotros, pues es enorme. Tenemos que enfocar, pero no perder de vista que esa complejidad de conocer. Y que esta complejidad pues se refleja en múltiples escalas. Digamos, ya voy a cambiar del ejemplo del logo de la rana porque no aplica tanto en estos casos, pero esta dinámica de interacción que puede haber entre una rana y las, tanto geográficas como temporales. Y eso es importante. Estos sistemas complejos, pues podemos pensar que son que esta onda podemos entenderla porque al final cada persona tiene complejidad, pero no está desconectada de lo que está ocurriendo aquí afuera y de lo que está ocurriendo en Jalapa y de lo que está ocurriendo y de lo que está en las distintas escalas institucionales de la universidad. Entonces, es importante entender esa parte de lo que sea que estemos puede permitir también identificar si aquello que estoy investigando es por sí mismo más grande, que no resolveré quizá yo, pero que ya, digamos, con esta cuestión de, si notarán ustedes, ahorita hablé mucho de problema, de investigación, pero
cuando nos preguntamos, vamos remitiendo formas, ¿no? Y una de las más clásicas que nos enseñan desde probablemente la primaria y secundaria es el problema matemático. Ah, sí, tenemos un problema que hay que resolver de cuánto es A, estas ecuaciones. Ese es un tipo de problema, sí. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a la vida diaria, cuando estamos sociológicos, estamos hablando de otro tipo de problema que no es realmente saber cuánto es 2 más 2, sino que estamos hablando ya de aquí, como aquí intentando ilustrar un poco, pues no es fácil, así si me llega hace poco, le dejaron este ejercicio y se frustró un montón de tamaños, entonces era un rollo de ser una araña, algo que no sabes ni dónde está el inicio ni dónde está el fin, y si lo cortas por aquí o si no lo puedes cortar, ¿de dónde comienza ese problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa a las causas de ese problema? ¿Cómo es el problema que estamos concibiendo como problema es a la vez causa de otros problemas? Y si el problema que estoy intentando resolver desde mi investigación es realmente el problema, o tengo que enfocarme en la causa de ese problema. ¿Cuáles son las consecuencias de ese problema posible? Entonces, desde un modo más garabateado, también seguirme con garabatos, pues podemos pensar en que quienes venimos desde el área biológica, que fue mi caso, esa experiencia, pues uno se quiere concentrar en estudiar lo que entendamos por ambiente desde los diferentes, y por supuesto no vamos a estudiar el ambiente completo, vamos a estudiar una parte de ese ambiente. Y es válido completamente, y todo tipo de conocimiento que tendrá eventualmente algún tipo de contribución. Acá estaba leyendo en la mañana que salieron ya los premios. El Nobel de investigación era un improbable, que fue una parodia de la investigación, en la cual pues había, los que ganaron tenían que ver con que, bueno, ¿qué pasa si te impactas con rayas de cebra y el hecho de que las moscas las piquen o no? Que pueden ser investigaciones muy absurdas, desde como están planteadas en estos premios Nobel, absurdos, pero que al final, si nosotros les damos la vuelta, puede tener algún tipo de sentido. Pero si queremos que los pocos recursos que tenemos a la mano activa, pensar realmente qué es lo que estamos investigando. Y regresando a esto, podemos pensar en voy a investigar el ambiente, me puede servir, porque tiene potencial, y no estoy diciendo que no, hasta qué punto me puede servir investigar el ojo de la rana, hasta qué punto puede servir, a qué punto puede servir investigar el ojo de la rana, puede tener mucho potencial. Pero si eso no lo vemos, ese ojo de la rana, que está en el peligro de extinción esta rana, en su interacción de la rana con el ser humano, como el principal depredador en muchos casos, aunque no necesariamente de los ecosistemas en los que estamos, pues entonces puedo concentrarme mucho en la rana y dentro de 10 años esa rana ya no va a ser objeto de estudio del cual vamos a querer seguir investigando. Entonces, la interacción entre dos mundos, hasta cierto punto distintos, como lo hacemos, puede darnos más información y más elementos, no solamente para comprender, sino también para actuar. Y si a eso le agregamos tantas dimensiones como nosotros queramos, ¿qué tiene que ver esa rana quizá? Sigo con el ejemplo de la rana, tal vez me hace mejor, pero ¿qué tiene que ver esa rana con los sistemas productivos que rodean el ecosistema donde esa rana se desarrolla? ¿Y qué pasa además si estudio no solamente la rana en su interacción con la economía, sino también con los sistemas culturales sobre las comunidades donde vive esa rana, que conviven con esa rana? Y si además le agregamos el componente tecnológico, y si le agregamos el componente político, y no quiere decir que tengamos que estudiar todo esto de golpe, porque eso es imposible. Pero sí podemos concentrarnos en alguno de estos elementos sin perder de vista las múltiples interacciones, no solamente biológicas y ecológicas, que puede haber en un sistema, sino también sociales, culturales, tecnológicas, políticas, etc. Entonces, al final, lo que es que, pues, a nosotros, por supuesto, muchas veces nos interesa lo biológico-ecológico, entender esas interacciones biológicas y ecológicas, pero no podemos dejar
de velas sin reconocer que existen múltiples interacciones en otras capas, digamos, de este mundo, tanto físicas, químicas, las capas, digamos, básicas que dan sustento a la vida, pero también las capas humanas que muchas veces interactúan, ya sea de manera positiva o negativa, con eso biológico y ecológico que queremos de manera estudiar. Una imagen como esta, ahora sí, a lo gramateado, a lo menos abstracto, cuando nosotros vemos un ejemplo como este de deforestación en un ecosistema, pues ¿qué es lo que se nos viene a la mente como objeto de investigación? ¿Qué podemos de aquí nosotros investigar? Llegamos a un lugar y decimos, tengo que trabajar sobre un proyecto de investigación. Veo esto, ¿qué es lo que de aquí nos llama la atención? ¿Qué podríamos investigar de este ejemplo? La práctica de la tala. ¿Qué más? Las causas. Las causas que están detrás de esa tala. Como por ejemplo, ¿hacia dónde podríamos enfocarnos de esas causas? Sistemas productivos. Sistemas productivos. Agropecuarios. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra causa podría haber detrás de esta imagen? Que nos está dando una imagen estática sacada de internet. Desarrollo urbano. Crimen organizado. Crimen organizado. ¿Qué otra cosa podría haber aquí? Un incendio primero y luego un incendio. Podría haber habido primero un incendio que dio paso ya después. Bueno, ya estos árboles están listos para. Ya no tienen esta capacidad. Están algo bien. Correcto. Y consecuencias, por ejemplo, si lo vemos desde esta lógica un poco lineal a veces de causa-consecuencia, consecuencias de esto, servicios ecosistémicos, Erosión del suelo. erosión del suelo, Pérdida de especies. pérdida de especies, Fragmentación. fragmentación. Pero la otra, ligada con nosotros, imaginemos que el Cambio de uso de suelo. cambio de uso del suelo. En realidad, esto que podemos entender con los datos de este dato, que es el objeto de estudio, en realidad puede estar conectado a múltiples perspectivas desde las cuales abordar. Por supuesto, tenemos que elegir. No es fácil, una persona con un presupuesto reducido y en poco tiempo, el elegir. Entonces, aquí nada más como ejemplo, de entre todos los que acaban de dar, bueno, pues entonces voy a estudiar la relación entre esta práctica de tala y los sistemas productivos, por ejemplo. ¿No? Y entonces, dirección y comienzos de los sistemas productivos afectan o no la tala en un lugar, la deforestación en un lugar, pero también esto lo desde la práctica del consumo, no nada más de la producción. Ok, bueno, ¿por qué hay un sistema productivo extensivo enorme? Hay un sistema de consumo enorme que nos interesa estudiar. Y eso lo podemos ligar también, pues ese ejemplo, porque no vamos a desayunar. Perdón, por poner una. Entonces, si yo quiero estudiar la deforestación, tengo una idea productiva, pues es investigar la tala con el sistema productivo, pero ¿qué es lo que detona el sistema productivo desde lo económico, desde lo político, por ejemplo, ¿no? Ya todo eso, pero sí tenerlo en consideración. Y entonces, pues, esta imagen probablemente ya la han visto, es de Toledo, cómo es que la ecología, que muchas veces es lo que nos puede interesar, pues en realidad se conecta con muchas disciplinas desde las cuales se comienzan a generar campos híbridos, desde los cuales podemos abordar un problema. Política, surge la economía ecológica, entre muchos otros formas. Y esa es mi ecología, así que tengo que saber de todo esto, pero se liga con la pregunta que quisiera plantear más adelante, ¿con quién investigar? Y aquí viene más adelante, quisiera que guardemos esto en la mente, hagamos una fotografía.
para verla más adelante. Pero antes de eso, quisiera pasar a la segunda pregunta de todo esto. ¿Para qué investigar? ¿Para qué hacer investigación? Porque estamos aquí en el sitio o en la universidad. Pues, por supuesto, hay muchas y es totalmente válido. Lo voy a investigar porque me quiero titular y porque quiero acceder a un estilo quizá pues, más rico, más cómodo. Al final tengo que mantener una familia, al final quiero viajar. Eso es completamente válido. Y es parte del sistema en el que nos encontramos. No es, o no debería ser el único objetivo. Y yo sé que no lo es, en este caso, muy seguramente no lo es. Si no hay algo más, que justo es lo que queremos, quiero aclarar un poco más. Y esto tiene que ver con que, regresando al ejemplo del bosque talado, pues si estamos aquí a estudiar matemáticas o a estudiar física, que por supuesto son también ciencias muy valiosas, pero algo en específico nos está que no es tan específico muchas veces, es lo que le podemos llamar una situación problemática. Antes de saber qué es un problema, pues hay algo que nos afecta, que no nos gusta, que no es satisfactorio, sin tener como incluso muchos conocimientos, sino con la propia percepción. Los bosques de mi región se han estado acabando. Ustedes les preguntan a las personas sobre bosques, sobre la basura, al respecto, que nos pueden dar una idea de que algo no está siendo satisfactorio. Entonces, una situación problemática podemos entenderla quizá como algo que no es satisfactorio y que quizá está generado o agudizado por múltiples factores que no entendemos y que no conocemos y que es justo un potencial de investigación y que además afecta a otros aspectos que al final pueden regresar a afectarme a mí o a otros en los que con los que estamos interactuando. Y al final esa situación problemática, y aquí viene, me parece una parte central de para qué investigar. Yo investigo algo para notificarlo. Idealmente, puedo investigarlo por curiosidad, por supuesto, y eso es algo completamente válido. Puedo de nuevo investigar el ojo de la rana, porque me han llamado mucho la atención desde niños el ojo de la rana. Pero de nuevo, si ese ojo pertenece a una especie de rana que está en peligro de extinción, ¿qué me interesa realmente? ¿El ojo de la rana, que dentro de 5 o 10 años ya no va a existir? ¿O me interesa la rana como tal? Y me interesa el que exista esa rana, que continúe esa rana. Y entonces, aquí mucho tiene que ver esta situación problemática. Los bosques, regresando a los bosques, no solamente es que me interese el bosque en lugar de humedal, por ejemplo, o en lugar del océano. Hay un interés genuino propio en un tema en específico, pero también para qué estamos investigando. Para eventualmente, de alguna manera, que lo veremos un poco más adelante, podamos generar incidencia, aunque sea pequeñita, de cambio en eso que no nos está causando una satisfacción total. Y entonces, problemas como de sobreuso, contaminación, conflictos e injusticias. Aquí vemos también mucho, claro, bueno, todas estas imágenes vemos de una u otra manera los aspectos sociales, humanos, de los problemas socioecológicos. Eso desigual, incluso, aunque quizás no haya tanta vegetación aquí, pues esto está enmarcado en algo muchísimo más amplio, no solamente geográficamente hablando, sino en muchos aspectos. Todas estas son situaciones problemáticas para nosotros, por lo menos, o eso pensaría. Tal vez no son problemáticas para Trump, por ejemplo, ¿no? Esta imagen, ¿no? Pero al final son situaciones problemáticas que afectan a alguien. Y puede ser que nos afecten a nosotros como académicos. Yo sé que alguien más, no es para alguien más, ahí tienen al un lado el bosque que fue talado, pues entonces ya tenemos aquí una interacción también que pudimos. Pues hay personas que pueden beneficiarse de todo esto, personas, otras especies, etcétera. Entonces, pues esto nos lleva, regresando a la idea de qué investigar, pues aquí tenemos unos
grandes, complejos. Entonces hacer, y eso cuesta un montón de trabajo, las tesis yo lo sé, es pues definir cuáles son las posibilidades, tantas hebras que tengo 2 segundos para hacerlo que tengo que elegir una. Pero estas definiciones de los problemas, y con eso, para lo que quisiera tomar más adelante, lo puedo hacer yo solo. Yo puedo definir el problema de toda esta maraña compleja de situaciones problemáticas. Yo puedo elegir ese problema. No sé, voy a poner un ejemplo un poco absurdo, pero yo puedo decir investigar bien las zonas verdes para cubrir sus techos. Y ese puede ser mi problema de investigación y un problema muy válido. Pero ahora, ese problema de investigación, el apoyo, soporte social para poder yo realizar esa investigación, ¿es pertinente para estas familias? ¿Es pertinente? Es algo que habría que preguntarnos. Entonces, lo que buscamos, pues, conversarlo en más profundidad, porque tal vez no siempre es el caso, pero si queremos conocer algo, es para poder cambiar en muchas ocasiones. Incluso, aunque queramos conocer algo sin tener la intención de cambiar, es posible que ya lo estamos cambiando, no para solo conocerlo. Y hay ejemplos muy, también que podemos visualizar mucho de la ética en la ciencia. Oigan, hay una nueva especie que está en peligro de extinción, la publico en redes sociales y llegan de repente ya los extractores de esa especie y entre 2 años ya esa especie ya no está porque hay que investigar. Que me dio un cambio que ya yo le interesa investigar. Y ahora hay distintas aproximaciones sobre qué investigar relacionado de qué investigar. Nosotros estamos enfrentados a una situación problemática que queremos cambiar. Necesitamos 3 tipos de conocimiento, de acuerdo con algunos autores. Uno es conocimiento, que nos ayuda a comprender los sistemas culturales, económicos de consumo, entre otras cosas. Este es un tipo de conocimiento. Otro tipo esto no está funcionando, ¿hacia dónde podemos ir en ese sistema? ¿Cuáles son las posibilidades, los potenciales? Porque no en todos los casos podremos aplicar los mismos potenciales de cambio, de transición, hacia dónde queremos ir. Ante una situación problemática, yo puedo moverme, ¿no? O puedo mover y cerrando. Y necesitamos para generar cambios. No es suficiente saber que estamos mal y que queremos estar mejor, sino cómo podemos impulsar esos cambios. Porque muchas veces una crítica muy frecuente a la ciencia, nos podemos concentrar mucho normalmente en el conocimiento, hacia dónde sí, aunque también hay mucho estudio al respecto, pero a veces cuando ya sabemos cuál es el problema y hacia dónde tendríamos que ir, nos pasmamos, nos paralizamos, porque ya no sabemos qué hay para poder cambiar esa situación de la A la B. Y si eso, con el estudio de la ciencia, la investigación sobre la propia investigación. Y como una reflexión, quizá para, no, para llamarnos, y que yo invitaría a que lo hagamos en todo momento, este tipo de reflexión. ¿Qué estamos investigando? Y en segunda, ¿qué tipo de conocimiento estamos generando de estos 3? Y que no está mal, el que está generando no es importante que exista ese conocimiento, porque si nos falta alguna de las piezas del rompecabezas, no podemos armarlo completamente. Sea de cualquiera de los 3 cuadritos, ¿cómo se articula
con los otros científicos, y viene la otra parte que más adelante veremos, conocimientos de acción. Si yo sé que hay un problema social, que se están peleando mis dos amigos, y puedo ir a dos amigos que tengo, pueden estarse peleando, puedo estar capacidad de actuar a algo que veo que es algo problemático y que va a romper con nuestra amistad completamente. Pues entonces actuar. Y no tengo que ser necesariamente yo, pero sí alguien más puede ser hacerle útil este tipo de conocimiento. A lo que nos enfrentamos, todas estas marañas y estos garabatos hace rato, es que ante un problema o ante una situación problemática, porque hay múltiples perspectivas presentadas. Estamos deforestando el bosque que tenemos aquí a un lado. Vamos a sentarnos y platicar. ¿A quién es la deforestación vinculada a los sistemas productivos? Pregunta ese ejemplo. ¿A quién es sentaríamos en esa mesa para investigar? Ganaderos, A ver, la tierra. ¿Quién más? puede ser las autoridades competentes, Autoridades. otros investigadores, otros Los investigadores que estén ahí. ¿Quién más podríamos sentar? Ahí? Por ejemplo, a quienes están incidiendo, quienes Y que despierte la agencia de informática que tienen. alguien que tenga que ser un actor muy clave, el maestro de la escuela, por ejemplo. No, eso Muchas veces es propiedad, pero no trae sí, buenas consecuencias. okay. Son formas en las que podemos sentar a las personas en una mesa para discutir una problemática. Y es de por sí a discutir conmigo mismo sobre una problemática compleja, porque yo tengo una visión desde la biología, desde la academia, desde mi formación, desde niño, múltiples personas con múltiples perspectivas y múltiples intereses sobre un asunto en específico. Es un reto enorme, difícil hacerlo. Pero entonces regresamos a la segunda premisa que planteaba al principio, un acto político. Porque nosotros podemos, como personas que la otra parte que de plantear, no solamente la academia hace ciencia, y eso es importante tenerlo en mente. Tener el dinero, el cubículo, la computadora para hacer ciencia, pero no somos las únicas personas que hacemos ciencia. Y es un acto político porque puedo investigar esa búsqueda que está en deforestación, o puedo elegir investigar esta mesa. Y ya, de alguna manera, lo suficientemente complejo del valor. Pero por el otro lado también, elegir con quién investigar. Puedo investigar el jardín, es decir, no tendré que sentarme y discutir y pelear con un montón de personas distintas sobre un asunto. Es una ruta fácil, pero en algunos casos, quiero decir que siempre, posiblemente limitado, para comprender cualquiera de las tres cajitas que tenemos entre los distintos sectores. Sentar, incluso suena como muy positivo, quiere decir invitar a los sectores a que sienten. Igual hay un montón cada quien es un mundo distinto. Los que están talando son digamos, el problema, sí,
El problema de esto conviene no evitarlo, entonces hago investigación en ello. Eso es una posibilidad. Hay posibilidades. No, pues es que meterme con la comunidad que está involucrada y que está sufriendo este problema, pues es meterme en un proceso político que no comprendo. Dejo con los empresarios, trabajar con los empresarios en esta parte. Esos son actos políticos, en el sentido de que nosotros elegimos hacia dónde querer de todo esto. De nuevo, si mi intención es solamente ganarme el doctorado o la maestría y poder hacer publicaciones, o si es solamente generar casos, y tampoco quiere decir que vamos a involucrar a todo el mundo, porque entonces el problema va a ser nuestra propia seguridad, muchas veces, incluso. Entonces, es algo a tener en cuenta. ¿Cuál es el estado actual de las cosas? Si le preguntamos al que tal, dirá, no, pues aquí no es ningún procedimiento para poder hacer esto. Entonces, ¿qué me queda? Mi patrimonio que yo es las causas de las causas de las causas de las causas de las causas. Y podemos también visualizar que si le preguntamos a pasteles distintos, la situación deseada también puede ser muy distinta para cada quien. Y las rutas de cambio también pueden ser muy distintas. Me ha tocado a veces que podemos estar muy de acuerdo en esto y en eso, pero al momento de actuar es cuando se rompen las relaciones en el punto en el que ya estamos de acuerdo. Y esos son retos importantes, pero no por ser retos, tenemos que darles la vuelta y inteligente abordarlo. Y ya me estoy acordando, pero ya terminé. Me voy a la presentación de la investigación como bien común. Solamente decir que la investigación de manera general y el producto de la investigación no se la comparto a nadie, es mía. Y si te la comparto, entonces deja de ser mía. Toda una teoría, un sistema, un marco conceptual que tiene que ver con los bienes comunes y los distintos tipos de... Yo doy mi manzana, entonces ya no me la voy a poder comer yo, o partirla. Pero al final, si yo te comparto mi manzana, no se va a duplicar esa manzana en múltiples manzanas. Ese es un tipo de bien privado. Un bien privado para yo poder generar conocimiento. O tengo que tener ciertos estatus, o tengo que tener ciertas reglas institucionales que me permitan muy bien la rana que vive ahí entrar en sistemas de generación y difusión del conocimiento. Bienes públicos, en el caso en el cual todos vamos a hacer uso de él y no pasa nada, porque todos vamos a hacer uso de él y el recurso público todo no lo vas a poder ver, a menos que estemos viendo lo través de la ventana. Entonces ahí tenemos que todos que estar como peleándonos por el espacio. Y el bien común, uno en el cual, como los bosques, es un sistema en el cual si yo corto un árbol, pues ese árbol deja de formar parte de ese sistema, entonces el bosque comienza a pelarse, a ir sobreviviendo. Pero es lo interesante relacionándolo con la ciencia, un árbol cada quien y el bosque se va perdiendo. También podemos proveer hacia ese bosque y comunidades rurales, muchos ejidos, y que a veces pensamos que la relación entre el ser humano y la naturaleza es de depredación, como lo dije hace rato, y es una autocrítica de lo que dices, porque hay comunidades que desde hace mucho tiempo, sociedades desde hace mucho tiempo,
que en realidad están, y esto lo saben ustedes muchísimo mejor que yo. Y entonces aquí se encuentra un balance, por ejemplo, en un bosque, en un tipo de bien común, en el cual toda la integridad del bosque, pero también todos podemos de una u otra manera, tal vez, y no en todos los casos, aportar algunos sí podemos para que el bosque se mantenga, y lo que se extrae de ese bosque es lo que caracteriza a un bien común, que no necesariamente van en forma de libros, y por eso lo puse un poco a propósito. Podemos entender que entonces el conocimiento es un bien común en el sentido de que todos podemos hacer uso de él, deberíamos poder hacer uso de él, pero entra en reglas institucionales. No, para poder conocer la investigación que se realizó, pues tienes que formar parte de la comunidad universitaria donde se realizó el conocimiento por sí mismo como el árbol, el que determina la característica es lo que determina si ese conocimiento. Y las reglas, ¿quiénes lo ponemos? Perdón. Entonces, hay reglas y aplicaciones de conocimiento. Si yo me quedo con mi conocimiento y lo publico solamente en artículos científicos, ¿quiénes van a poder hacer uso de ese conocimiento? Científicos que tienen capacidad de paga de ese artículo que publiqué en Nature. Pero el científico quizá gana, así como nosotros, pagar artículos carísimos, entonces no va a tener acceso a ese conocimiento. Y luego, aplicación en la revista científica, ¿quién va a poder? Muchas veces los científicos no aplicamos ese conocimiento directamente, porque o investigamos, aplicamos. Lo real es que podríamos tener un poco de los dos. Pero, por ejemplo, hay, regresando al ejemplo de los ganaderos, de las comunidades, ese conocimiento que estamos generando, roles, líderes de comunidades, educadores, entre muchos otros, no tienen lo que decía hace rato. El hecho de que los científicos sean quienes generan la ciencia no es pero no es porque tenga yo inherentemente la capacidad de producir ciencia, sino porque estoy inmerso en un sistema de reglas institucionales que dicen tú sí puedes producir ciencia. Y ocurre en la universidad a veces. Tú investigador sí puedes producir ciencia, pero tú, personal eventual, o tú docente, no son fuertes. Y tú, ganadero, no puedes producir ciencia. Tu comunidad no puedes producir ciencia. Y entonces es lo que tenemos que poner muchas veces en duda, en tela de duda. Si realmente es que no podemos, porque no podemos, un conjunto de reglas que nos está diciendo que no podemos. Voy a tratar esto, voy a tratar esto, ya para ir terminando. Entonces, y como quieren investigar, pues es un poco pensar en eso. Realmente, ¿a quiénes sentamos en la mesa? Y bueno, hace ratito ustedes muy bien, que ver con integrar no solamente distintas disciplinas, que es algo importante si queremos comprender la complejidad de un fenómeno. Sí, está bien los biólogos que nos estamos enfrentando, pero también recordar que eso está emparejado con distintas perspectivas del biólogo que está junto a mí, por esas razones. Y eso hay que agregar distintas formas de entender el mundo, distintas culturas. No es lo mismo como yo entienda esa relación con la rana, que como lo puede entender quizá una comunidad, pues un ejido o una comunidad indígena durante mucho tiempo, ha convivido durante muchísimo tiempo con esa rana. Entonces pensar que la investigación la podemos hacer
yo desde mi caja de problema yo solo, y yo generar el producto yo solo, y cada quien hará lo mismo con tus fenómenos sobre el mismo problema, pero de cualquier modo, como en la escuela, cada quien haciendo su parte, ¿no? Haces el resumen, yo hago la introducción, todos, y entonces a ver qué sale de ahí. O podemos abordar el mismo problema, pero primero dialogando en esa mesa, que esta va a ser la mesa, ¿qué puede aportar cada disciplina científica a entender ese problema? Pero como dije científica, ¿dónde están otros conocimientos que no necesariamente son científicos, pero que tienen mucho que aportar a un problema en específico, pero que no simplemente está reconocido? Y solamente hay unas imágenes como para darnos cuenta que pueden estar detrás de cada una de estas cosas. Y yo también, cuando hablaba de los libros y hablé de conocimientos, dije, ok, pero no nada más los libros, y hasta estaba como revuelto. Para mí, este es un libro. Es una forma distinta de representar conocimiento, que no sea validado por la ciencia y por los sistemas institucionales, pues es otra cosa. Y entonces, al final, pues de todo esto, y esto tampoco, pues esto lo tomo más de otros artículos, es para nosotros poder investigar si queremos, no necesariamente tienen que ser cambios positivos, lo que podemos entender por positivo, en aquello que queremos investigar, pues no podemos hacerlo solos. Y aquí entra el acto político de definir si lo hago solo o lo hago con alguien más y con quién más y quién a quién. Pero incluso a deshilarla un poco y definir los problemas, pues lo ideal, si queremos hacerlo de bien, oiga, los productores, oiga, Talamontes, ¿cuál es el problema aquí? Desde su punto de vista, realmente, cada problema, estructuremos juntos un problema de investigación para entender entonces por qué estás talando y cuáles son los factores que te están limitando, por qué tú te estás quejando de que está talando, son un ejemplo como muy vagos, pero al final la investigación no nada más es el hecho de, oye, te invito a que participes en el diseño de investigación que yo realicé diseño de investigación. Y posible, porque no se puede, puntos de investigación, y al final integramos esa investigación con otras investigaciones que puedan haber cursos, para que al final tengamos resultados, sí académicos, de calidad, de credibilidad, de rigurosidad, pero también haya resultados con relevancia social, que es un poco hacia donde quiero ir con todo esto. Y ya para terminar, perdonen por la demora, eh, pues yo te dejaría estas preguntas como para que las pensemos, las reflexionemos quien quiera en su momento. Pues, ¿quién decide qué conocer? Retomando, ¿quién genera ese conocimiento? ¿Quién puede generarlo? ¿Quién no puede generarlo? ¿Desde qué postura ética hago el conocimiento? Esta imagen muy bonita del mural de la señora, yo puedo ir y extraer esa información de ahí. La información de ¿quién tiene acceso a ese conocimiento? A la generación y al uso de ese conocimiento. ¿Quién se beneficia de que yo esté generando cierto conocimiento? Y bueno, pues con eso quería nada más plantear algunas ideas. Muchas gracias. Empezamos con una sesión de preguntas, comentarios. Sí, Gabriel. No, muchas gracias. Y también se me hace interesante porque
pues aquí a veces habemos personas que trabajamos algunas cosas más o menos parecidas, pero en los momentos de foro de seminario a veces es muy difícil generar un campo de diálogo con las palabras para poderlas compartir y poder entender, ¿no? Nosotros siendo biólogos y otras personas siendo biólogos más psicólogos, también todo lo que está bien, pero nos cuesta ese campo de solamente que falta el entendimiento para podernos dialogar adecuadamente. Entonces yo me quiero centrar en el título de la presentación porque presentabas esto como, y también desde que comenzaste está interesantísimo cómo hablas de la parte política, ¿no? De que esto es un acto político. Y a mí lo que me llama, para darle ya a la reflexión, pero siento particularmente que me gustaría conocer más de tu postura política. Porque de los bosques y de todo esto, pero atravesados por un México con un montón de problemáticas socioecológicas, creo que vendría tal vez como a enriquecer también qué tanto tú has trabajado con comunidades, cómo se han nombrado esos problemas, con qué nombres tienen esos bosques, ¿no? Por ejemplo, te interpela a ti como ser humano, o sea, también como qué violencias has vivido, ¿no? Y otra cosa que me gustaría conocer también es qué línea de esas cosas que yo he conocido desde las epistemologías del sur y de las partes del sur global que no están ahí, pero tu posición política es ante una, ante otra. Gracias. Muchas gracias, Gabriel, por esas preguntas. Una de las advertencias, posiblemente que no era una, sino varias. Yo, en lo particular, me he centrado y lo reconozco. Mucho de esto yo lo he visto desde la teoría, en realidad, como desde la abstracción. Por eso vemos garabatos y no fotografías mías. Porque donde yo he estado en ocasiones pasadas, ha habido poca oportunidad realmente de poder vivir. De alguna manera lo he intentado hacer, pero igual en espacios más intrauniversitarios, es donde más hemos hecho ese tipo de investigación, que ni siquiera, por eso yo decía hace rato, ni siquiera sé si realmente me considero investigador, o sea, que puedo hago ciencia, más bien creo que me considero más, si pensamos como en una postura, como en ¿cómo decirlo? Como una ecléctica de distintas posturas y plasmarlas de manera entendible. No necesariamente divulgación, no necesariamente difusión, pero sí plantearlas en grupos de trabajo que puedan ser diversos, que tienen una postura y a veces es muy difícil en los grupos de trabajo el poder incluso sentarnos, o sea, el hecho mismo de sentarnos ya es a veces un esfuerzo importante que cada quien tiene que hacer. Esa parte sí la he vivido. Y muchas veces por la pregunta realmente, porque a mí me interesaría mucho, es poder vivir más ese tipo de procesos con comunidades fuera de la universidad. He tenido algunas experiencias muy cortas, pero creo que es una posibilidad justo de esto, validar y ver qué tanto realmente es o no algo que aplica en un contexto como México, como Jalapa, como cualquier contexto que pueda ser muy distinto por sí mismo. Muchas gracias. Gracias, David. ¿Algún comentario más? Gracias, Antonio. Sí, sí. Sí, gracias Antonio por la plática. Discúlpame que yo llegué un poco tarde, pero convuelvo mucho con Gabriel, ¿no? Formación como biólogo, y en muchas ocasiones nos es difícil en estas pues, formaciones disciplinarias
demasiado eh, vas haciendo el camino, ¿no? No hay camino, no puedo la canción de caminante, no hay camino, ¿no? Se hace camino al andar. Entonces, como nos platicas que no tienes experiencias, ¿no? Quizás en ese sentido, pues vas aprendiendo y lo vas ejerciendo. Y yo una cosa que le agregaría aquí, pero estuvo un poco implícita, es justo a las relaciones de poder, ¿no? Que hay, tanto dentro de las instituciones académicas como fuera de las instituciones, estas relaciones de poder, porque en el momento en el que llegamos a estudiar, a involucrarnos, etcétera, en el mismo momento de que pertenecemos a una institución estamos ejerciendo poder, ¿no? Porque está reconocida la universidad y tal, de que ellos son los que saben, ellas son los que saben, etcétera. Entonces es bien importante evaluar obviamente desde nuestra postura, ¿no? Ofrecer así de que nosotros somos los que sabemos o queremos irnos, tender hacia bajar esas simetrías de poder, ¿no? Entonces, integrar, y no integrarlo desde una manera en la que los invitamos, como bien dijiste, sino de que coproduzcamos ese conocimiento y nos movilicemos en conjunto. Entonces es muy difícil perder de vista, sobre todo porque dentro de las mismas instituciones esas relaciones de poder son muy violentas, ¿no? El hecho de que un investigador reconocido sobre un estudiante, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es un acto violento dentro de él. Entonces creo que la pregunta aquí es cómo desde nuestro lugar, nosotros dentro de nuestras propias prácticas científicas. Ya por fuera, pues quizás sea otro proceso, otro contexto, ¿no? Otras dinámicas, pero creo que la pregunta aquí es cómo. Muchas gracias por el comentario, porque sí, dejamos también mucho que ver de que es importante esta misma postura, de saber dónde estamos posicionados, tanto como postura como en este trama de poderes, ¿no? Tal vez no querramos asumirlo en algunos momentos, pero está implícito en nuestra propia identidad, que queremos ver de una manera y dentro de una estructura, ese poder. Y al interactuar con otras personas dentro o fuera de la universidad, es importante, ¿no? Muy importante conocer que ya hay un poder asignado, digamos. Creo que desde un paso adelante es el propio lenguaje que tenemos. Por ejemplo, al momento de plasmar nuestras publicaciones, en sentido, creo que el hecho de que sea cuando escribimos en tercera persona, por ejemplo, es un pequeño paso al acto político. De que nos usamos de manera impersonal, ¿no? Hicimos, escribimos, evaluamos, etcétera. Es un pequeño paso a reconocer nuestro propio posicionamiento, ¿no? Desde la práctica científica que hacemos, en este caso, los artículos científicos, por poner un ejemplo. Yo creo que sería un primer paso para reconocernos de que estamos o que queremos hacer un cambio dentro de nuestras prácticas disciplinares, ¿no? Dentro de las ciencias. A mí no me gusta decir la ciencia, como si fuera un ente, sino las personas que hacemos ciencias, ¿no? O investigaciones, siento que es como nombrarlo de una manera en que, científico y no científico, sino otro tipo de investigaciones. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Sí, gracias. Yo creo que algo que hay que reconocer y ya es muy padre, ¿no? Que ese tipo de investigaciones como que, necesita como
como encontrar, ¿no? Los caminos metodológicos que no están como preestablecidos, ¿no? Tal vez algo que nos está costando mucho trabajo, ¿no? Como el de reto, investigaciones así transdisciplinarias, colaborativas, es hacer esos caminos, ¿no? Y tú bien me dijiste como que hay varias rutas de cambio, ¿no? Y como que de repente nos abruma, ¿no? No, porque claro, pues es más fácil, ¿no? Decir, ah, mira, esa es la ruta y vámonos, ¿no? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, ¿no? Y la realidad es que no es así, ¿no? Haces una primera etapa y ahí de lo que sale de ahí dices, ok, con eso voy para allá, ¿no? O vamos para allá, ¿no? Y eso también es algo que todavía a la fecha, aunque ya se está hablando un poco más de todo eso que nos presentas, pues no es para, ¿no? Como que es eso sea uno por los primeros aprendí a, ojalá nos ayude también con tu presencia aquí, ¿no? Y con varios que estamos como que poniendo pues a encontrar esas formas, ¿no? Esas metodologías. Y pues también algo que veo como un poco problemático es que tampoco que tenemos que llegar al posgrado, ¿no? Para y bueno, tal vez porque es algo nuevo, en las licenciaturas, pero cómo traemos también esas otras formas, ¿no? De investigar, porque necesitan formadas y capacitadas en eso, ¿no? Y que estén como en las instituciones y en las facultades, ¿no? O sea, también siento que hay ahí como un área, ¿no? Que explorar y pues sí, para también nos ayude a hacer eso. Muchas gracias. Gracias, doctora Nancy. Justo, pues esta presentación que un poco más que aportar verdades, yo diría, es como poner probablemente aquí en Intro y en muchos lados, pues sea importante seguir trabajando de manera conjunta y con efectos tan complejos, tan situados. Entonces, no hay recetas y también lo que tenemos es un conjunto de caja de herramientas que si sabemos usar, pues podamos identificar cuál usar y cuál no, en qué momento. Pues, la postura política, pues siempre desde la humildad, ¿no? Yo creo que eso es importante. Siempre ahí. ¿No? ¿Algo? Pues muchas gracias por escuchar. Quiero agradecer particularmente la unidad que tuviste para presentar. El enfoque que le están dando muy global, no solamente enfocado a específicamente a algún tópico, ni una visión sociocultural, porque es muy importante eso. O sea, también hay una crisis de valor, de valoración, y enfocarse solamente hacia un tópico de pues es el lado. Gracias por presentarlo de esa manera. Yo quisiera comentar que hace poco vino una representante, bueno, la directora de becas precisamente de postdoctorado y del CECITI, y dio una plática en el Museo de Antropología. Está en la página de la DGI, creo. Sí, y si no lo pueden buscar ustedes, les voy a pasar la liga por el chat que tenemos. Está bien interesante, me gustó mucho el contexto, el análisis que hacen así amplio de lo que está ocurriendo.
Y en un momento dado ella dijo, pues que nos está haciendo mucho trabajo, nos está costando mucho trabajo cambiar. Y cuando lo pensamos desde ahí es que hemos generado a través del tiempo cultura, costumbres, hábitos, formas de hablar, formas de negociar. Y estamos hablando entonces de una transformación que tiene que ser muy fuerte, ¿no? Significa desde los cimientos. Yo entré a Citro casi hace 20 años, antes del año que es 20 años. No teníamos estas conversaciones, ¿no? Las empezamos a tener, o era todavía más complicado tenerlas, ¿no? Entonces creo que se está generando personas como Antonio, como otras personas que ya están, pues también de otra generación, ¿no? Y ustedes mismos están generando ese cambio. Y a lo mejor no nos estamos dando cuenta, pero ahí se está generando. Yo espero que en unos años, pues, sea diferente, significa también cuando generacional. Y entonces ya la manera de trabajar, pues, se transforma hacia otra cultura del trabajo, ¿no? Ella ponía un ejemplo muy claro y que lo vivimos ahorita, se ha comentado de varias maneras, ¿no? Los artículos, ¿no? Que es una forma de producción de nuestro ámbito científico como muy común. Y decía que a pesar de que ellos han abierto la posibilidad de que se escriba desde otras revistas, que no sean estas del factor de impacto, que además es una cuestión de mucho vicio, porque precisamente son clubs y quién tiene acceso y no sé qué, o sea, trabajas y aparte tienes que pagar para publicar, ¿no? Y pero decía ella, cuando vamos a las evaluaciones de los SNI, los que evalúan los dictaminadores sacan sus tablitas en donde precisamente ponen sus revistas con factor de impacto, no factor de impacto, o sea, ¿no? A pesar de que ya los lineamientos están diferentes. Yo creo que justo estas mesas de trabajo, estas mesas de discusión y que lo tengamos presente y que lo estemos discutiendo desde nuestras experiencias a veces bien duras, ¿no? Bien fuertes, porque sí, lo que dicen es totalmente lo que vivimos todos, porque también nosotros estamos en una institución en donde hay jerarquías, ¿no? Y en donde hay tradiciones y donde hay formas, ¿no? Y donde se tienen que hacer las cosas pues, de acuerdo a la y lineamientos, pero también eso conlleva muchas veces cuestiones de que ahí pues a todos nos toca una parte de esta vivencia que ustedes están comentando, pero yo veo con muy buenos ojos que a nivel de Citro y como Antonio y maestrías que ustedes también ya conocen y hemos tenido aquí en algunos momentos pláticas o momentos de interacción, por ejemplo, la maestría en educación para la interculturalidad y sustentabilidad, otras maestrías y doctorados que cada vez están abriéndose más, ¿no? Al diálogo, a la interdisciplina, a la colaboración, y es como comentabas tú al final, y Adrián, pues la realidad lo exige, o sea, no hay de otra. La realidad lo está exigiendo y cada vez más fuerte, ¿no? Entonces, necesitamos todos involucrados. Te agradezco. Mucho, Antonio, no sé si siento como... Yo primero quiero disculpar porque no llegué. Estaba en una reunión en Colombia, pero creo que viene mucho al caso lo que acabo de escuchar, porque justo desde Conakry, en los parques nacionales hay un problema muy serio de plagas de Pinus habeli y de Apis. Dos especies que como ecólogos ustedes deben saber, crecen en los límites del arbolado de nuestro país, que es que ya están plagados. Con las mismas especies, cuando sabes que con el cambio climático esas especies están plagadas, que el sitio va a tener una restauración por las mismas especies. Esto implica una pregunta de fondo, que tiene no nada más un efecto en el conocimiento científico que tenemos sobre la posibilidad de otras especies de migrar, ya se está empezando a hablar de eso, sino también de la estructura administrativa de cómo se manejan los parques nacionales,
legalmente y en las normas qué especies son las que se usan. Entonces, esto nada más se los pongo como un planteamiento de que los ecólogos tienen que ser aquellos que pueden responder a situaciones inéditas, ¿ya? O sea, los ecosistemas como los conocemos hasta ahorita van a ser distintos dentro de 20 y 30 años, porque las especies se están modificando. Entonces, traen ustedes puestos los lentes que les permiten ver eso y entonces hacerse las preguntas adecuadas para responder a esos nuevos retos. Y yo creo que ese es el reto que ustedes tienen y que a mí me parece fantástico, porque ustedes son los que tienen que abrir nuevos caminos. Eso no está recorrido. Va a ser su creatividad de poder observar y responder a esos nuevos retos. Y creo que a través de estas nuevas maneras de hacer ciencia es el mismo. Bueno, claro que reforzado con métodos científicos tradicionales, pero la ciencia tradicional es nada más como para apoyar ciertos elementos. Ya no puede ser el todo. El todo es responder a estos nuevos retos. Quería nada más sumarlo para mí. Lo que comenta el tradicional bautismo, lo tradicional es tradicional de ciencia. ¿Perdón? También está la ciencia tradicional respecto a Pues más bien la ciencia de básica, la ciencia de estudiar una especie, te aporta cierta información, solución de los problemas mucho más amplios. sí, no, lo que digo es que hay intervención de las jergas. Ok. Interconectar con muchos conceptos que al final crean un montón de ambigüedad. Sí, ya. Interpretación del presente. Yo creo que lo que también hace falta es reinterpretar al hombre como un modificador activo. Que puede redirigirlo. Sí. O sea, en ese momento ya puede caer a veces nuevos sistemas, nuevos sistemas de transición, porque estas especies no van sobre ello, no van sobre ello. Sí, pero hay otras que van a hacer. sí, es que precisamente estábamos platicando sobre en el Programa Nacional de Restauración, estábamos viendo cuáles son los grupos de la restauración y cómo definen la restauración. Y tristemente la restauración se refiere a regresar el sistema a un periodo anterior. ¿Y ahorita cuál? Ahorita tiene que ser una restauración que vaya para Pues, estos son los nuevos retos. Los nuevos retos en la ecología. Pues no sé si hay otra cosa ustedes tienen, pues nos despedimos a Antonio, le damos las gracias. Sí, gracias. Comentarios.